Basada en hechos reales, la película nos sitúa en la ciudad de Nueva York durante los años 50, una época marcada por las mafias y la corrupción. Frank Costello es uno de los líderes de esta época, aunque no por mucho, porque, de camino a su apartamento, y así, tan rápido como apareció, el ejecutor se retira con su trabajo hecho. Frank agoniza en el suelo, viendo pasar toda su vida ante sus ojos. Antes de este incidente, nadie sabía que él era un mafioso. No portaba armas, no tenía guardaespaldas y ni siquiera poseía un auto. Además, llevaba 38 años casado con la misma mujer, Bobby. A pesar de ser una figura pública de la ciudad, él mismo se describe como un tipo común y corriente, hasta que su mejor amigo, Vito Genovese, lo traicionó. Vito y Frank crecieron en el mismo barrio neoyorquino y estudiaron en la misma escuela, una que abandonaron para fundar el club Alto Knights, donde empezaron su carrera delictiva. Harían lo que fuera necesario para no terminar como sus padres, viviendo en un lugar miserable y quebrados hasta la médula. No podían permitirse eso, no en la tierra de las oportunidades. Sedientos de poder, ingresaron en la mafia de Lucky Marciano, el señor del crimen de aquel entonces. Cuando Luciano se metió en la policía, ellos convencieron al electorado italiano de votar por el senador que la mafia tenía en sus bolsillos. Con el tiempo, Frank se inclinó hacia el lado público y empresarial del negocio, acostumbrándose a los aplausos y al reconocimiento. Incluso llegó a pensar en abandonar por completo la mafia, pero fue justo entonces cuando Vincent Gigante, un subordinado de Vito, le disparó a sangre fría. Y así volvemos al presente, donde Frank, esperando su muerte, recibe una segunda oportunidad. Resulta que la bala, en lugar de atravesar su cráneo, milagrosamente rodeó su cabeza hasta salir por el otro oído. De morir a tener un ligero dolor de cabeza. Eso no significa que su esposa vaya a estar tranquila, por lo que él confirma su decisión de abandonar la mafia. Mientras Frank evade las preguntas de los detectives, Vito reprende a Vincent por no asegurarse de matar a su objetivo. Al final, Frank deja claro que no vio con claridad a su agresor, así como Vito le ordena a Vincent que esté fuera de la vista por un tiempo. Las cosas se pondrán más feas a partir de ahora. Al regresar a su apartamento, Frank es rodeado por un grupo de periodistas que le preguntan por sus presuntas conexiones con el crimen organizado. Él se limita a ignorarlos. Bobby es la única persona que le brinda tranquilidad, o eso parecía, porque ella le insiste en abandonar el país. Si bien a él no le molesta la idea, se niega a irse sin haber resuelto sus asuntos en Nueva York. Y vaya que tiene muchos pendientes en la ciudad, pues ha estado apoderándose de ella durante décadas. Todo comenzó durante la época de la prohibición, una ley que él aprovechó para convertir a políticos y empresarios en socios, bares clandestinos en clubes y juegos de dados en casinos. Vito, por su parte, asumió el rol de jefe cuando Luciano fue encarcelado en 1937. Sin embargo, en poco tiempo, Vito se vio involucrado en un doble homicidio, por lo que tuvo que abandonar el país y dejar el negocio en manos de su querido amigo Frank. Se suponía que volvería en unos meses, aunque el estallido de la Segunda Guerra Mundial demoró sus planes. Para cuando Vito regresó, tanto el mundo como Estados Unidos habían cambiado por completo. El mafioso es recibido con honores en el club Alto Knights, pero pronto se percata de una molestia ausencia, Frank. Los otros jefes le explican que está muy ocupado dirigiendo el negocio y realmente quieren que siga así. 15 años de paz y prosperidad no son algo común en este mundo. Eventualmente, Frank se reúne con Vito en un lugar tan discreto como una dulcería. Vito va directo al grano, exigiéndole de vuelta su parte del negocio, que es prácticamente el negocio entero. Frank, a pesar del cariño que le tiene, le advierte que no puede soltarlo tan rápido. Las cosas han cambiado, hay que ser discretos, y Vito no es precisamente el maestro de la discreción. Mientras espera la siguiente negociación, Vito se fija en Ana, dueña de un club nocturno local, que logra mantenerlo distraído por un tiempo. El mafioso, fiel a su naturaleza, comienza a formar pequeñas alianzas aquí y allá, ganando tanto dinero como lealtad. Ante esta situación, Frank procura mantenerse al margen, temeroso de que su reputación se vea manchada, incluso hace la vista gorda cuando comienza a entrar droga a la ciudad. Pero claro, no se puede tapar el sol con un dedo. Debido a su inacción, Vito creció más y más, hasta que las calles se llenaron de sangre y cadáveres. Cuando Vito invita a Frank y a su esposa para conocer a Ana, se topan con un par de asientos vacíos. Su mejor amigo no quiere verlo ni en pintura. En un intento de disimular esto, Vito le explica a su prometida que Bobby ha cambiado a su amigo, siendo una mujer judía y todo el asunto.
Sin embargo, la verdad es que Vito solo está tratando de consolarse a sí mismo. Inevitablemente, Frank y Bobby tienen que asistir a la boda de Vito y Anna. Aunque Frank piensa que Anna podría tranquilizar a su amigo, Bobby cree que se parecen demasiado. Se ha casado consigo mismo y eso no es nada bueno, así como el nombramiento del comisionado Harry Anslinger como el nuevo director de la Oficina Federal de Narcóticos. Bajo su mandato, las mafias que trafican droga por la ciudad sufren como nunca. Sus agentes antidrogas son implacables e incorruptibles. Es cuestión de tiempo para que lleguen a Vito. Entonces, Vito decide responder antes de tiempo, atacando al periodista que entrevistó a Anslinger. Ahora, el periodista que lucha por la verdad no volverá a verla con sus propios ojos. Y una vez que Vito cae en la violencia, no hay forma de detenerlo. Su próxima víctima es el ex esposo de Anna, quien sigue orbitando a su alrededor. Si bien su esposa le hace prometer que no hará nada al respecto, Vito hace exactamente lo contrario. En ese momento son sorprendidos por un joven que solo quería salir a tomar aire. Lo próximo que se supo de él es que lo encontraron muerto junto al ex de Anna. Hablando de Anna, Vito se lleva unos cuantos dólares de su club, enfureciéndola aún más. En eso, un recluta de la mafia, Frankie, intenta calmarla con un abrazo, una decisión de la que pronto se arrepentirá. Ante las constantes llamadas de Anna quejándose de su marido, Bobby le pide a Frank que haga algo de una vez por todas. Aunque Frank termina llamando a su amigo, no logra hacer que cambie de opinión. Cansada de Vito, Anna opta por llevar su conflicto a los tribunales, donde describe cada uno de los negocios que su esposo oculta con recelo. También menciona que ni siquiera Frank pudo hacer entrar en razón a su marido. Esto causa sensación en la prensa, ya que es la primera mención pública de la amistad entre Vito y Frank. Debido a las múltiples denuncias de su ahora ex esposa, Vito apela al corazón de la ciudad, invitando a varios reporteros a su casa para demostrarles que es un simple hombre trabajador como cualquier otro. Ni es millonario ni tiene vínculos con el crimen organizado. Pero más allá de las buenas palabras sobre él en el periódico, la jueza no se deja engañar y acaba fallando a favor de Anna, devolviéndole así el control del club. He ahí las consecuencias. Por otro lado, el senador Estes Kefauver pone en duda la reputación de Frank a raíz de su mención en el juicio, hasta logra llevar a su acusación a la revista Times. Por recomendación de su abogado, Frank guarda la discreción, creyendo que Kefauver solo busca ganar notoriedad en su campaña para la presidencia. En el posterior juicio de Vito y sus allegados, estos se niegan a responder cada pregunta que se les hace, incluso las más inocentes, como sus fechas de cumpleaños. Se atienen a la quinta enmienda pase lo que pase. Frank se presenta en el juicio con la intención de disipar los rumores a su alrededor. La situación iba bastante bien hasta que los senadores lo sorprenden con evidencia de que hace unos años recibió al fiscal de distrito en su casa para convencerlo de retirar los cargos contra un socio suyo, Albert Anastasia. Vito y sus amigos observan el juicio desde el club, frustrados porque Frank no recurre a la quinta. Está la presión sobre él, que opta por retirarse del tribunal, sin importar que eso sea una ofensa grave. Los miembros de Alto Knights entonces discuten lo que pasó con el fiscal, recordando que tras hacerle un favor a Frank, este impulsó su campaña por la alcaldía de la ciudad. Fue por ello que nunca rindió cuentas respecto a la absorción de Albert, hasta ahora. Tras 14 meses preso por desacato, Frank se reúne con Vito para pedirle que ponga en pausa sus actividades delictivas. Tanta atención acabará por hundirlos a todos. Lejos de escucharlo, Vito aclama que estaba ejerciendo su derecho a recuperar su imperio, uno que su querido amigo jamás le devolvió. Además, le recuerda que detrás de su carisma y de sus actos benéficos siempre será un gángster. Nada puede cambiar eso, y eventualmente la ciudad lo sabrá. Sabiendo que nunca cambiaría la opinión de Vito, Frank decide cortar lazos con él. Si bien las cosas terminaron mal entre ellos, Frank nunca creyó que él ordenaría su asesinato. Luego del atentado en su contra, Frank planifica una tregua con Vito, solicitando que Vincent se entregue para declarar que no fue él quien le disparó. De esa forma, le demostraría a Vito que solo quiere salirse del negocio, no perjudicarlo. Más allá de la postura de Frank, su viejo socio, Albert Anastasia, cree que Vito merece un castigo por lo que hizo. Sin embargo, al momento de presentarle su argumento a la comisión de jefes, estos señalan que el problema entre Vito y Frank es meramente de ellos. Decepcionado por su respuesta, Albert les advierte que si no detienen a Vito ahora, pronto serán ellos sus víctimas. Volviendo con Frank, este se entera por las noticias de que Vincent se entregó a las autoridades, lo que implica que Vito accedió a su oferta. Por ende, Frank cumple con su
parte, declarando que Vincent no le disparó. Gracias a esto, el hombre es absuelto de los cargos. Respecto a Albert, Frank lo convence de irse a Cuba por un tiempo, alegando que pronto habrá un juicio contra Vito por narcotráfico y que él se encuentra en la lista de testigos. Su verdadera intención es demostrarle a Vito que está renunciando a la protección de Albert, otra prueba de que realmente quiere salir del negocio. Por desgracia, Vito no lo ve así, sino que sospecha que Frank quiere establecer un imperio paralelo cerca de Estados Unidos. Mientras su familia empaca sus cosas, Albert pasa por la barbería a acicalarse para el viaje, ignorando que nunca llegará a Cuba. Tras la muerte de Albert, Frank reconoce que cometió un error al subestimar a Vito. Por ello, convoca una reunión extraordinaria con la Comisión Nacional de Jefes, en la que pretende entregar el poder a Vito públicamente. Obviamente, Vito no tiene más remedio que asistir, y a pesar de la razón oficial de la convocatoria, no puede dejar de pensar que Frank tiene un as bajo la manga. Es la paranoia hecha persona. A su llegada, Vito es recibido con un brindis y aplausos, exactamente lo que su viejo amigo quería para él. No muy lejos, la policía se mantiene atenta a la reunión, ya que no es común ver a tantos tipos vestidos como mafiosos en el mismo lugar. Es porque son mafiosos. Tal como ocurrió en el club, Vito se percata de la ausencia de Frank, así que los demás le explican que no quería robarle protagonismo. En eso, el hijo de uno de los mafiosos pilla infragante al oficial anotando las placas de los autos. Enseguida, los presentes emprenden la huida, alertando aún más a la policía. En camino a la reunión, Frank ve varias patrullas pasando, aunque cree que se debe a un accidente en la carretera. Al ver una granja de manzanas, le pide a su chofer que se detenga en ese lugar para abastecerse. Vito es de los pocos que consigue escapar antes de que la policía rodee la zona por completo, deteniendo a cada conductor para hacerles preguntas. Al encontrarse con esa escena, Frank reconoce que los involucrados son los jefes de la comisión. Este acontecimiento sacudió al país entero, pues gracias a la identificación de las placas se confirmó que la mafia no operaba en algunas ciudades, sino que era una organización nacional completa. Poco a poco los jefes fueron cayendo. Nadie salió impune de esta purga, incluyendo al mismísimo Vito Genovese. Eventualmente Frank fue arrestado, pero por un asunto de impuestos, lo encarcelaron en la misma prisión que Vito, donde ambos tuvieron una charla. A pesar de las sospechas de Vito, ya era tarde para una acusación. Solo quería revivir los viejos tiempos con su amigo una última vez. Vito murió en 1969 por insuficiencia cardíaca, y Ana se unió a él más adelante, con sus restos enterrados en el mismo mausoleo. Finalmente, Frank disfrutó del retiro que tanto anhelaba, con su esposa a su lado, y pensar que se salvó de una condena por una simple coincidencia. ¿O no? Puede que Frank se haya salido con la suya, pero tú, más vale que veas otro video antes de que te visitemos.